Ser podcast. Oye, ¿y este agua de Vichy con ginebra? Ya, bueno, ya nos vamos acercando, ¿no? Ya hemos reducido un poquito el azúcar. Al final de la conversación, vamos a acabar tomando agua, ¿eh? Un gin tonic de agua de Vichy. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Trails can lead you to a golden road, I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will the pain for thoughts leave me broke? 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. No sé si ya adaptado a la nueva altura del monitor, a un sillón un poquito más incómodo para leer. No sé si ya con ganas de volver a Madrid. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. No, con ganas de volver a Madrid, no. Ganando en flexibilidad, ¿no? Adaptándome a las nuevas posturas, a las nuevas distancias, a las nuevas alturas de las mesas, de la encimera de la cocina, etcétera, ¿no? En fin, es un ejercicio realmente de flexibilidad física y de flexibilidad mental, como decíamos el otro día, ¿no? Más mental. Bueno, física también, porque luego tienes agujetas cuando te levantas por la mañana, claro, si la cama no es la misma, ¿no? Sí, pero tienes esta sensación de que te despiertas por la mañana y tienes que mirar a tu alrededor para recordarte a ti mismo que estás en Asturias y no estás en Madrid. No, fíjate, eso me ocurre más. O sea, cuando me despierto por la mañana, no. Me ocurre más cuando me quedo dormido después de comer, a lo mejor en el sofá viendo telediario y doy una cabezada. En esos momentos sí me ocurre eso de que al despertar, antes de abrir los ojos, me creo que estoy en el salón de mi casa de Madrid, ¿no? Esto de que te quedas dormido con el telediario, te iba a preguntar con qué sección exacta del telediario. Con la cabecera prácticamente. Con la sintonía. Con la sintonía de cabecera. Esto de las encuestas diarias, ¿te pone nervioso lo de un diputado más hoy? Pues es un poco como mi hipocondríaco que se pone el termómetro todos los días, ¿no? Sí. Porque además, en fin, no sabemos si es que el termómetro está mal o no lo colocamos mal, o realmente en la realidad es así, porque el de hoy no he visto, pero ayer por lo visto, de un día para otro, el PP creo que bajó 4 escaños. Sí, pero ya los ha cogido, ¿no? ¿El qué? Que ya los ha cogido. Hoy nos ha cogido. Sí. Claro, pero Sumar ayer había recuperado 4. ¿Cómo anda hoy? Hoy creo que vuelve a estar... No, se mantiene por encima de Vox, si no recuerdo mal. Sí, pero es como... Yo me pierdo un poco con el Mercurio. En la gráfica del enfermo, ¿no? Sí. Que todos los días hay un poco de hipocondria colectiva con esto del tracking, ¿no? Sí, bueno, hay que tomar los datos como hay que tomarlos, ¿no? Los termómetros te indican síntomas, no te indican la enfermedad, ¿no? Entonces el síntoma ya sabemos cuál es. Que por cierto, no sé si viste el debate del lunes. O no sé si el debate de Feijóo Sánchez. Y Sánchez,
Sí, no lo vi entero, porque en el último tercio creo que fue, dije no puedo más. No puedes más, ¿no? Y me fui a la cama. ¿Y te dormiste? Sí, me dormí. Puse hora 25 donde estaban retransmitiendo a medias, ¿no? Y comentando, pero no aguanté entero. No puedo aguantarlo entero. Tienes, yo creo que estás en un modo un poquito más zen que de costumbre, eso te lo da el entorno, Sí. Me imagino. Además sé que has estado por Santander con Arzuaga dando una conferencia y habéis aprovechado para pasear un poco por la playa, ¿no? Esto sí que está bien, Sí. ¿eh? Pasear por la playa con Arzuaga Sí. tiene que ser... Sí, dos personas mayores paseando por la orilla. Pues es que estuvimos en la Magdalena, en el Palacio de la Magdalena, en la Universidad de Verano de la UIMP, inaugurando un cursillo sobre la divulgación de la ciencia, ¿no? Porque nos toman por divulgadores. Yo creo que nosotros no estamos de acuerdo porque el término divulgación pues está un poco connotado peyorativamente, ¿no? Porque me parece que divulgación implica rebajar los planteamientos de lo que se explica, ¿no? Y nosotros, yo creo que no rebajamos los planteamientos, y Arzuaga tampoco cree que nos rebajemos, sino que somos rigurosos al mismo tiempo que accesibles, que es que la rigurosidad no está reñida con la accesibilidad, ¿no? Y bueno, pero bueno, estuvimos inaugurando ese curso, y también lo que nos dio la oportunidad de hablar también un poco de la sintonía o de la falta de sintonía entre las humanidades y las ciencias. Y luego recuerdo bueno, el sitio, como sabes, no sé si lo conoces tú, Magdalena. Sí. Es un sitio bien curioso, ¿no? Porque es una península. Es una península pequeñita que sale de otra península, que es la península ibérica, ¿no? Y la idea de estar en una península que sale de otra península provoca sensación de exilio. No sé, provoca una situación. Me preguntaba yo, ¿cómo a Franco no se le ocurrió mandar ahí a 100.000 o 200.000 trabajadores como los que había mandado a Valles Caídos, y para haberle dado a la península de la Magdalena la forma de la península ibérica, para que fuera una especie de doble, ¿no? Para duplicar una España en sería pequeñito. gracioso, ¿no? Una especie de gemela pequeñita, ¿no? En la península ibérica. Esto que decías... y entonces estuvimos cenando, bueno, estuvimos haciendo un trabajo de campo por la playa y tal, pero me gustó mucho que por la noche estuvimos dando vueltas alrededor del palacio, que fastuoso, porque claro, todo estás rodeado por el mar, pero menos por una parte que en el continente, que es lo que decía los libros de geografía de las penínsulas, ¿no? Que a mí me ha llamado mucho la atención esta definición. Es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes, menos por una que aún en el continente. Es un poco misteriosa la definición, ¿eh? Sobre todo desde la cabeza de un niño. Dice, ostras, es como que le dan la mano al continente, ¿no? O sea, está como que se quiere marchar, rodeada pero no les dejan, ¿no? Está rodeada de peligros, y está dado el continente es como el padre o la madre, ¿no? Y la península le está dando la manita al padre y a la madre. Bueno, y entonces, claro, estás dando vueltas por allí y ves... Y estás todo el rato viendo mar, menos por un trocito que se queda aún en el continente. Y entonces, en un momento determinado, Arzuaga, que es un científico, en fin, muy riguroso, pero tiene un lado muy peliculero, ¿no? Me decía, a propósito de algo que estábamos hablando, me decía, joder, Juanjo, yo creo que deberíamos pensar en nuestras vidas como en una película, ¿no? Y entonces hay momentos en las películas que el guión llega a un punto en el que hay que dar un giro
¿no? O notas, y si no, el guión es malo. O sea, claro. o se tienen que tomar decisiones en el guión, los personajes tienen que tomar decisiones que tienen que estar dentro de la lógica de lo que está pasando. Sí, ¿no? porque si no la peli no merece la pena. Claro, porque toda historia tiene una lógica interna, y entonces, y dice, y nosotros deberíamos contemplar nuestras vidas como una película en la que en determinado momento decimos, bueno, esto no responde a la lógica interna de lo que venía ocurriendo, hagamos que responda, ¿no? O sea, seamos fieles al guión, ¿no? Pero la idea, lo fascinante era la idea esta de pensar nuestra vida como una película, y en momentos de duda, de incertidumbre, tal, decir, ahora atender al guión, dice, pero ¿qué dice? ¿Qué tontería? ¿Qué dice el guión? Sí. Bueno, nada, llegó un momento a las tantas de la noche que el guión dijo que nos teníamos que ir a la cama. El realismo era una película, era un documental. Y entonces, pero luego pensé yo, ya estando en la cama, dije, claro, la noche funciona un poco como en el cine funcionan las elipsis. Claro, porque en una película de hora y media a lo mejor te cuentan toda una vida, todo a base de elipsis, que en la elipsis a mí, tanto en el cine como en la novela, me parece uno de los recursos más misteriosos de los que tiene, en fin, el novelista o el director de cine a su disposición, ¿no? Ahí tienes un acuerdo con el lector o con el espectador, y el lector lo acepta. Claro, pero sí, pero hay entre vosotros, ¿eh? Claro, pero hay elipsis muy bien hechas, ¿no? O sea, de repente han pasado 30. Yo me parece que te contaba una de las elipsis del cine que más me gusta. Es esa hay muchas, claro, pero Almodóvar, por ejemplo, hace muy bien las elipsis, ¿no? Hay genios en la elipsis, pero hay una elipsis que a mí me gusta de Érase una vez América, la película esta de Morricone, ¿no? Que es una obra maestra. De Sergio Leone. De Sergio Leone. En la que, si tú recuerdas, el protagonista, ¿quién era? Pues yo te diría que Robert De Niro, pero no me acuerdo ahora mismo. Era Robert De Niro. Bueno. No me viene ahora, no sé. Bueno, el protagonista coge un tren con 30 años, ¿no? Sí. Y se le ve que atraviesa la puerta de una estación, ¿no? Y en la cámara, esto en los años 40, ¿no? Y en la cámara se queda fija ahí. Y un segundo después, la puerta se vuelve a abrir y aparece el mismo personaje con canas, porque han pasado 20 o 30 años, ¿no? Y además está sonando la música de los Beatles, o sea que han pasado. Es una elipsis maravillosa, o sea, consigue que pasen 30 años en una fracción de segundo, ¿no? Y claro, entonces resulta que en la elipsis, en la elipsis sucede, en lo que no ves sucede el 95% de la película. O sea que el 95% de las películas, cuando nos cuentan una historia, es lo que no vemos, pero que está, ¿no? Porque en ese personaje que atraviesa una puerta hacia allá y que luego atraviesa hacia acá, han pasado 30 años, pero esos 30 años te los han contado de algún modo. Por cierto, que hay una frase famosa, ahora me viene, de esa película, que alguien le pregunta a este personaje, ¿qué hiciste durante estos 30 años? Y él dice, acostarme temprano. Claro, es que esto te iba a decir, las elipsis, en el fondo, resumen la irrelevancia. Son 30 años que no aportan nada a la historia que se cuenta, ¿no? Entonces, en esa analogía de que nuestra vida es una película, claro, hay gente que de repente dices, bueno, pues a los 22 años entró a trabajar en, yo qué sé, en Mafre, por poner un ejemplo, ¿no? A los 65 se jubiló. Entonces, haces una elipsis, porque a lo mejor no ha hecho nada. Entonces, porque en Mafre no pudo pasar nada interesante. Claro, exacto. Acabamos de perder seguramente un cliente, pero bueno, que... y entonces, claro, dice... En esa analogía hay que hacer giros narrativos, ¿no? Si no la peli no la va a ver nadie. Que ese acostarme temprano, además, yo entiendo que debe ser un homenaje a creo que era el primer tomo de
A la búsqueda de tiempo perdido, ¿no? Que empieza diciendo, durante muchos años me acosté temprano. Pero es magnífica esa Ipsis, ¿no? Y bueno, y entonces, pero luego yo pensé, claro, pero en la noche la tomamos como en Ipsis, todo esto ya en la cama, ¿no? Equivocadamente, porque claro, durante la noche pasan cosas. Y pasan cosas que luego, no con poca frecuencia, se cuelan, los materiales de ensueño se cuelan en la vigilia, del mismo modo que en la vigilia se cuelan en el sueño, porque el tabique que separa la vigilia del sueño no es tan sólido, ¿no? Yo, por ejemplo, algunas veces sueño no con mucha frecuencia, pero sí de vez en cuando, que vuelvo a fumar, ¿no? Y los días que sueño que vuelvo a fumar, cuando me despierto en la habitación huele a tabaco. O sea que se cuelan, que no hay Estoy pensando no hay un tabique. En el catedrático de Psicología de la Memoria que estuvo con nosotros, creo que el domingo pasado, y que tenía esta teoría en el libro. Bueno, esta teoría básicamente lo demuestra con estudios que se han hecho con muchas personas, ¿no? Que cuando tú haces lo mismo todos los días, al final de tu vida tienes un único recuerdo, que es el de lo que haces cada día. Mientras que si haces cosas diferentes, introduces giros narrativos en tu propia película, al final de tu vida tienes un catálogo muy bonito de recuerdos y de memorias y la sensación de una vida bien vivida, ¿no? Entonces, Fíjate, yo no estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? Porque hay escritores que apenas han salido de su habitación y tienen una vida riquísima. Quiero decir que Hemingway, que es un ejemplo de escritor aventurero que estaba navegando, cazando elefantes de aquí para allá en las guerras, dices, hombre, tuvo una vida muy rica. Pero Borges, que no salió de la Biblioteca Nacional prácticamente y de su casa, que iba de la Biblioteca Nacional que dirigía a su casa o a casa de sus amigos y tal, pues tiene una vida riquísima. Es decir, que la vida mental también cuenta, ¿no? Y la vida mental está llena de aventuras. ¿Sabes que están en huelga los guionistas de Hollywood? Sí, me acordé precisamente por esta conversación que tuve con Arzuaga, ¿no? A propósito de que deberíamos dirigir nuestra vida como si fuera una película. Y claro, es que me ha llamado mucho la atención. O sea, primero dices, ¿por qué una situación que es bastante vulgar en cierto modo, que es una huelga bastante normal, ¿no? Hay miles o millones de huelgas y tiene esta atención mediática tan importante, ¿no? Y entonces dice, entonces yo pienso que hay algo en este tipo de huelgas, ¿no? Que tiene un carácter profundamente simbólico, ¿no? Es decir, algo que va mucho más allá de una reivindicación de derechos, que es lo que se trata de la huelga, ¿no? Fíjate, en primer lugar está la lógica de que empiecen a hacerla los guionistas y que le sigan los actores. No debería ser al revés, porque los actores, que en cierto modo podemos confundir con los personajes, no pueden salir si no han salido antes los guionistas. No sé si me explico. Sí. Claro, primero dime qué tengo que decir y me convierto en actor, entonces, ¿no? Claro, o sea que hay una lógica ahí fantástica, ¿no? Que empezaron los guionistas y le siguen los actores, que son los que encarnan los personajes que escriben los guionistas. O sea que ahí hay una lógica estupenda, ¿no? Y luego me pregunto, ¿cuánto aguantaría una sociedad sin cine? Porque el cine es un modelo de representación de la vida, pero es un modelo de masas, que sirve para las masas, porque el cine es un espectáculo de masas, ¿no? Necesitamos ver nuestra vida fuera de nosotros, y eso nos lo proporciona el cine, pero a la vez, curiosamente, el cine nos proporciona modelos de comportamiento, modelos de vida, o sea que es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Esto es difícil a veces difícil de explicar cómo el cine influye en la vida, pero mira, me han venido a la cabeza dos ejemplos que están bien, ¿no? ¿Tú recuerdas cómo se multiplicaron las vocaciones médicas cuando se emitió una serie que se llamaba Urgencias, que fue muy famosa? George Clooney, claro que me acuerdo.
Bueno, ¿y tú recuerdas que todo el mundo quería estudiar medicina? Sí. Y luego todavía más cuando empezó Anatomía de Grey. Claro, o sea que realmente el cine, esta palabra que ahora se usa mucho, ¿no? En relación a las encuestas, por ejemplo, que es performativo, es decir, que por un lado refleja la realidad, pero por otro lado genera realidad, ¿no? Y el otro día no sé dónde leía que ahora había mucha gente estudiando criminología, pese a que son unos estudios que tienen pocas salidas, y la única explicación que encontraban es que había mucha gente viendo esa serie que se llama CSIC. CSI, sí, esto salía en o el país. CSI, que yo no la he visto, esa serie, no la conozco, ¿no? Bueno, hay mucha devoción ahora por lo que se llama el true crime, ¿no? Y es verdad que había un excedente y había una comparación entre los puestos disponibles en los próximos años y el número de estudiantes, y había un desequilibrio tremendo, ¿sí? Claro, y se debe a eso, de manera que nos podíamos preguntar hasta qué punto somos hijos de los personajes del cine que nos han impresionado, ¿no? Es decir, no sé cuántas jóvenes quisieron salir del cine, del cine de mi época, queriendo ser en James Dean de Al Este del Edén, o el personaje de los 400 Hombres. Sí, yo recuerdo que salía del cine comportándome como los personajes de la película que acababa de ver, ¿no? O sea, tú salías de West Side Story y salías buscando bronca. Sí, quiero decir que para mí los personajes del cine, pero que da igual que fuera un western o una película de crímenes o un musical, siempre encontraba un personaje al que me quería parecer. Sí, yo creo que frente a eso hay un argumento contrario ahora, y lo expuso ayer de manera fantástica Javier Pérez Andújar, y es que antes esas películas de alguna manera formaban tu cultura, era la parte de tu cultura popular, y a veces eso se filtraba hacia tu crecimiento cultural, ¿no? Y de repente querías ser aquello que veías en pantalla. Pero eso ahora no pasa, porque los productos de ficción se consumen de una manera tan voraz, tan rápida, y desaparecen tan rápido que no hay sitio en tu memoria como para que te acaben marcando, ¿no? Entonces hay series, hay películas de la era anterior a Internet, digamos, que nos han marcado mucho a las últimas generaciones que hemos vivido, digamos, esa escasez y que veíamos estos productos como acontecimientos culturales, y sin embargo ahora una serie o una película es una serie más o una película más, no te va a marcar. No, yo no lo creo, fíjate. Y mira, te pongo un ejemplo. ¿Por qué hay tantas series sobre el asunto del tráfico de drogas? ¿Y por qué hay tanta droga en la calle? Porque se realimentan y los traficantes de drogas se comportan como los traficantes de The Wire, ¿no? Que es esta película que yo dejé de ver porque de esta serie que yo dejé de ver, aunque me la recomendaban mucho, porque estoy harto de... O sea, ¿por qué hay tantas series donde el asunto es ese? Yeah. Porque tú sales a la calle y si quieres heroína lo consigues nada más salir en la primera esquina. Y los vendedores toman como modelos a los vendedores de las series, ¿no? Fíjate en la influencia que ha producido, por ejemplo, El Padrino, la película del Padrino, en la delincuencia real. O sea, ¿cuántos delincuentes reales se han querido parecer a los delincuentes del Padrino, ¿no? Yo creo que nunca se ha consumido tanta ficción como ahora. De hecho, es una conversación frecuente en las sobremesas familiares o de amigos y tal, es ¿qué serie estás viendo? Sí. Todo el mundo está con una serie en marcha. Sí, pero no se ve la misma serie. Siempre es con la sensación de que te estás perdiendo la serie que la persona con la que estás hablando acaba de ver. Entonces tienes que ir corriendo a ver
tantas series que no tienen ese efecto que perdura tanto. Yo creo que es imposible que no lo tenga, fíjate. Yo ya no recuerdo, o sea, yo sí que recuerdo fenómenos de mi infancia, digamos, hombre rico, hombre pobre, ¿te acuerdas? Todos sí. Nos identificábamos o con uno o con otro, fenómenos televisivos o cinematográficos, y yo creo que ahora no existen. O sea, puede haber una serie que es elogiada y que mucha gente ve, como, yo que sé, Succession, por ejemplo, ahora, ¿no? Pero la olvidamos en cuanto acaba, porque no tenemos tiempo y no nos marca, ¿no? Bueno, pero Succession, por ejemplo, es un ejemplo de los tiburones. Eso sí. O sea, pues eso es lo que te quiero decir, que performan la realidad, que hay personajes en el mundo capitalista que se comportan como los personajes de Succession. Sí, sí. Claro. Sí. O sea, pero tú imagínate que fuera posible, o sea, la importancia que ha tenido el cine, en mi caso también, en muchos casos en la literatura, pero ahora estamos hablando de cine, ¿no? Imagínate que fuera posible una huelga de todos los personajes que a ti te han marcado en el cine, ¿no? Una huelga, no sé, que tuviera efectos retroactivos, ¿no? Es decir, que de tu personalidad actual, desaparecieran todos aquellos aspectos que tú has tomado de la psicología de los personajes de las pelis que has visto y que te han gustado. ¿En qué te quedarías tú? Lo primero, no sabrías ni cómo vestirte, ¿no? Claro, ¿en qué te quedarías tú? O sea, periodista. No, o sea, pues, quiero decir, ¿hay algún ejemplo en el cine o en la literatura? No, podría ser el caso en otras personas. Yo lo fui porque yo quería viajar y pensaba que era la única carrera que me lo permitiría, fíjate. Yeah. Pero sí puedo pensar que hay gente que vio la película de, yo qué sé, de Watergate, por ejemplo, y quería ser Bob Woodward, ¿no? Sí. Lo puedo entender. Pero tú, ¿por qué fuiste escritor? Si estabas muy bien en Iberia. No fui escritor en el cine, fíjate, por el cine. Aunque me gustan mucho las películas que tratan de escritores, yo fui escritor por los libros, porque me convertí en un lector voraz, y en algún momento, si eres un lector muy enfermizo, muy voraz, te preguntas, joder, ¿seré capaz yo de hacer esto? Y también porque me gustaban mucho las biografías de escritores, ¿no? Había escritores cuyas vidas me gustaban mucho, ¿no? Y de hecho, una de las cosas, por ejemplo, que en algún momento de mi vida yo sentí que tenía que tomar una decisión sobre ella es: ¿qué quieres ser, Juanjo? ¿Quieres ser un personaje de novela o quieres ser escritor? Esa fue una decisión muy difícil porque realmente yo lo que quería era ser un personaje de novela. Y ahí es donde le diste un giro narrativo a tu vida, ¿no? En ese guión de película. Y dije, no, que yo quiero ser, y de repente dije, no, yo quiero ser, estoy confundido, quiero ser escritor, no quiero ser personaje de novela, ¿no? Y además hay cierta incompatibilidad, creo, entre ser personaje de novela o ser escritor. Lo cual me recuerda que algún día entonces hablaremos sobre por qué no has escrito o no tienes en la cabeza escribir tu autobiografía. Bueno, yo tengo una novela autobiográfica. Lo sé, y además es preciosa. Sí. O sea que la del niño que se asoma por la ventana. Oye, que tenemos algo de lo que hablar. Paqui y tú estuvisteis haciendo un último reportaje, porque todo lo que hacemos ahora es la última vez. Hace unos meses hablábamos de las recetas del hambre y de cómo se las apañaban para alimentarse en época de escasez. La nutrición era un concepto diferente, nos contaba el autor, estaba muy relacionado con básicamente llenar la barriga, ¿no? Y todo esto ha cambiado mucho. Y entonces tú querías saber cómo se haría un buen guión de alimentación, así que os citasteis con el nutricionista Aitor Sánchez. O sea, es que yo vengo a comprar y yo no sé qué comprar para comprar bien. Pero aquí ya hemos llegado a la zona de comidas de este... Estamos en el Hipercor de Campo de las Naciones. De este supermercado que es un Hipercor. Que tú y yo visitamos bastante por día. Visitamos bastante porque es de nuestro barrio. Y entonces ya hemos llegado a la zona de frutas. Qué pedazo de cerezas. Pero otro día oí en la radio que tomarse una fruta a no sé qué hora es muy malo porque te puede dar un pico de azúcar. O para cenar, que no es bueno. Yo creí que era muy bueno. Digo, ¿pero esto qué es?
Pues es la desinformación. Hoy en día en las redes sociales viene un poco a recoger lo que ha dicho Paqui, estos mensajes que muchas veces son contradictorios y que, como no siempre están dados por una persona con el suficiente bagaje, tiende a confundir a la población. Por ejemplo, meter miedo con la fruta es un error desde el punto de vista de la salud pública. La fruta, claro que te puede subir un poco el azúcar, pero ese pico de azúcar ni es mantenido ni es peligroso. Evaluar únicamente a la fruta porque sube el azúcar es como decir que en casa tener una instalación eléctrica puede ser peligrosa. Y lo que hay son frutas de cualquier parte del mundo. ¿Todo esto es producto de temporada? No, todo esto no es producto de temporada. Es uno de los riesgos a cuando buscamos el exotismo. Por supuesto, tener variedad y poder comprar lo que nos apetezca forma parte de la globalización y tiene ciertos pros, pero yo en este momento en el que estamos me iría más al melón, a la sandía, a las cerezas. Claro, que es lo que he comprado en nuestras casas cuando yo era pequeño, en esta época. Llegaba el melón y la sandía, efectivamente. Cuando yo era pequeña, la fruta más exótica que yo recuerdo era un kiwi. Pero un kiwi ya es muy moderno, ¿eh? Yo kiwi... Bueno, es que yo soy muy joven. Bueno, tú eres muy joven, efectivamente, sí. Sí, pero nos hinchábamos de melón. Mi padre decía del melón que por la mañana es oro, a mediodía plata y por la noche mata. Yo nunca me he atrevido a tomarlo por la noche. Y de la naranja también se decía algo así, ¿no? El melón, que se puede tomar por la noche. Ningún problema. No sería indigesta la fruta por la noche, pero es cierto que cenar solo fruta no es lo más adecuado porque es un desperdicio de oportunidad. Estamos perdiendo la oportunidad de meter verdura y de meter también la fuente proteica. Da igual animal o vegetal. No da igual, estamos perdiendo esa herencia cultural de que en España solo se tomaba carne, pescado, con una legumbre muy discreta y un huevo muy eventual, para que ahora el huevo y la legumbre tengan un poquito más de protagonismo. Nadie sabe lo que es una proteína, pero todo el mundo habla de proteínas, ¿no? Claro, bueno, es de esto que sucede en dietética, que todo el mundo hablamos de cosas sin necesariamente comprenderlas bien. Pues una proteína es una cadena de esos aminoácidos. Una cadena, no entiendo. Ya cuando llego a aminoácidos ya me pierdo. Es un poco como los ladrillos de nuestro cuerpo. Mira, esto no tiene nada que ver con la nutrición, pero hay que ser vago para comprarse la fruta cortada en trozos. Bueno, pero tiene su gracia. Piña cortada, melón cortado. La sandía, todo lo que es grande y cuesta. Se conserva bien. Esta fruta, por ejemplo, yo la he visto ya cuando era muy mayor. Es melón. Ah, es melón. Son cantalupos. Este melón, que es un poquito más anaranjado, debe su tono un poquito más naranja a que tiene más carotenoides, como por ejemplo el caqui, el persimón o los propios, o fruta que sí que está de temporada ahora mismo, que es la buena fruta de hueso que tenemos en España, como por ejemplo los paraguayos, los albaricoques, los melocotones. Las naranjas no. No es momento de naranja, no está en su... ¿De dónde vienen las naranjas ahora? Seguramente, si estamos ante una naranja de origen España, es porque la hayan aguantado en cámara. Mira, estas paraguayas deben ser muy buenas porque tienen mal aspecto. Tienen un pintón. A mí me parece que tienen muy buen aspecto. ¿Te parece mal aspecto? Yo digo que tienen buen aspecto porque tienen mal aspecto. Hay una parte de razón muy importante, y lo de que la fruta fea a veces está más buena se debe a que muchas veces viene de un pequeño productor que por norma general suele ser de un circuito más cortito. Y estábamos pasando por delante de una máquina que se ha puesto de moda en muchas superficies, ¿verdad? Para hacer zumos de naranja y llevarte los zumos a los nutricionistas, como que nos gustan mucho. De hecho, pensadlo, una naranja, tú te puedes tomar a lo sumo 2 naranjas, pero en cambio en el zumo te estás tomando el líquido que había en 4 y 6 naranjas, porque no las tienes que masticar, no te sacian. Vaya pedazo de zumos que se toma Aitor. Oye, ¿un zumo? ¿Un vaso de zumo? Puede tener entre 4 y 6. Sí, 4 y 6 naranjas, sí. un zumo. Bueno, pero es que es alto. Esto, es otra palabra que ha aparecido relativamente hace poco en nuestras vidas, es la palabra fibra. De hecho, hace 20 años es cuando estaba muy de moda la fibra, se empezó a explotar como reclamo de la industria alimentaria y a todo se le añadía fibra. Eso ya ha quedado un poco anticuado y no deberíamos pensar que por tomar unas galletas a las que le han echado un poquito de salvado, de fibra, estás tomando una lección saludable. ¿Tú te habrías imaginado en tu infancia las estanterías del supermercado ahora? No, bueno, es que no, porque es que ahora es una riqueza, es una variedad tremenda. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención,
Y es que hablamos, además es que he visto hace poco una entrevista también que decía esto, ¿no? Es que hablamos de la comida ya como si la comida fuera una medicina. O sea, la comida forma parte ya de la farmacopea, porque te dicen según comas, según estás, ¿no? Así estarás, ¿no? Y eso a mí me llama muchísimo la atención, porque creo que hay algo perverso en esto, en convertir la comida en medicina, ¿no? Pero porque además le quitas la desposez de todos los aspectos emocionales, ¿no? A la comida. Sí, placenteros. O sea, la comida, nosotros, fíjate que lo primero que comemos es del cuerpo de nuestra madre. Es la leche del pecho de nuestra madre, o sea, que decir que la comida está llena de connotaciones de orden sentimental, de la que tú verás que a lo largo de toda esta conversación que queda no hablamos. Yo no lo quise introducir porque las cosas iban por otro sitio y dije, bueno, no voy aquí a meter, en fin, pero es curioso que no se habla no se suele hablar de este aspecto tan importante, ¿no? Que es que cuando a ti te daban la papilla de pequeño, tu madre, al mismo tiempo de darte la papilla, te estaba diciendo palabras. Y aprendiste las primeras palabras al mismo tiempo de tragarte la papilla, ¿no? Y es curioso, ya verás, creo que no se habla de este aspecto, pero jamás se habla. Cuando se habla de la nutrición, yo creo que no se habla de las emociones que provoca la comida, ¿no? Ni se hablan tampoco ni lo piensas cuando vais al supermercado. Mira, algo nuevo en la dieta es esto que tenemos aquí: quinoa, semilla de lino. Yo tomo semilla de lino. El lino dorado es uno de los productos de origen vegetal que tiene más ácidos grasos omega 3. Bueno, muy buenos. Con el lino o también con la chía, si no la masticamos o no la trituramos, yo digo de broma que hacen turismo intestinal. Es decir, que te las tomas, van por el intestino, hacen turismo, ven un poco, saludan y luego salen. No hacen nada. Pero como ya lo tomamos triturado, claro, sí. Podemos tomárselo entero. Correcto, si ya lo tomamos triturado, podemos absorber todos esos nutrientes. Y la otra opción sería remojarlo, que se puede hacer con el lino y se hace especialmente con la chía. Bueno. Luego están, claro, todas estas botellas bio. Esta es una zona de productos bio. Tienen de verdad lo de los productos bio. A ver, creo que Europa tiene que avanzar mucho en su normativa para garantizar que se cumplen las expectativas de los productos bio, porque cuando se le ha preguntado a la gente en España ¿por qué compra usted productos bio?, todo el mundo dice que es porque son mejores para nuestra salud y para el planeta. Pero la normativa no garantiza que así sea. Hay productos bio que son incluso más contaminantes que el mismo producto en convencional. Tú puedes tener cosas naturales que sean muy contaminantes y tú puedes tener cosas creadas en laboratorio que sean muy sostenibles. Ahora todo lo que lleva probiótico es bueno. Es cierto que la salud intestinal siempre ha sido un top de la nutrición y ahora se habla mucho de los probióticos, de los prebióticos y también de los fermentados. Probiótico, con la O, normalmente son bacterias que tienen la capacidad de implementarse en nuestro intestino. Nuestra microbiota. Eso es. Y en cambio el prebiótico, con la E, sería como darles comida a las bacterias para que se desarrollen las cepas que son más beneficiosas. ¿Y en fermentado, que es el tercero que has citado? Antes solo teníamos el yogur, pero ahora ya se habla del kéfir o se habla del esquir. En lugar de tener solo la fermentación láctica, típica del yogur, hay láctica, hay maloláctica, hay también alcohólica. Por eso el kéfir tiene un poquito de alcohol. De hecho, no se recomienda dar a los niños el kéfir. Por cierto, hablando de fermentados, el otro día hablamos, Paco y yo, una bebida que se llama kombucha. Que esté fermentado. Correcto, es otro ejemplo de bebidas fermentadas. Mira, ahí está, mira, todo esto es kombucha. ¿Tú lo has probado? Yo mucho. ¿Está bueno? Bueno, a mí me gusta. Ahora bien, hay que advertir que no la pueden tomar los alcohólicos, porque lleva un porcentaje muy pequeño de alcohol. Efectivamente, no se avisa por una treta legal, y es que la kombucha genera el alcohol durante su embotellamiento, pero... ¿Tienes buena opinión de la kombucha?
Sí, pero yo no la recomendaría a diario, pero me parece que es una alternativa mucho mejor que los refrescos. ¿Y qué te parecería? Yo no me he atrevido a probarla. ¿Un gin tonic de kombucha? No, es que finalmente es una bebida carbónica, ¿no? Eso es. Ya, pero creo que en el gin tonic lo malo es el gin, no el tonic. Pero combinaría bien con la ginebra es muy saludable también. Sí, joder, es alcohol. Seguramente. La ginebra no es saludable, eso no lo podemos decir. Lo que... Para la malaria. Hombre, ahora para la malaria... Eso es la tónica, no la ginebra. Es la tónica. Para la malaria, pero yo creo que sí que, es decir, a nivel burbujeante maridaría bien. Ahora, yo creo que la fermentación y las propiedades del té no van a compensar los grados alcohólicos de la ginebra. Pero marida, kombucha y gin, no me dices que no. Tiene pinta de que pega. Tiene pinta de que pega. Ahora, sano no va a ser sano. Bueno, otra zona muy hermosa de los mercados es la del marisco, ¿no? Ostras, percebes, más percebe, centollo cocido, a 19 euros. Pero es muy chiquitín. Esto te lo ve un gallego y te lo echa para atrás. Es del Golfo de Vizcaya. Mira, cañaillas. Cañailla, ¿tú cómo dices? ¿Cañailla o cañailla? Cañailla. La cañailla bien, ¿no? Los moluscos o todo lo que viene siendo a nivel de marisco, nutricionalmente tienen propiedades bastante interesantes. Lo que sí que miraría la zona de pesca, que normalmente cuando la quieren ocultar pondrá FAO y un número, y cuando la quieran enfatizar pondrá Golfo de Vizcaya o Rías Baixas. Pescado con o sin microplásticos. A mí me gusta mucho decir que el pescado es un poco el reflejo de lo que le estamos haciendo a la naturaleza. A nivel nutricional, los estudios lo que nos dicen es que sigue compensando. Sería, digamos, por detrás de la legumbre, la segunda fuente proteica a priorizar dentro de nuestra alimentación. Y la tercera, la carne. La tercera sería el huevo y la cuarta sería la carne. Pero según eso, ¿lo recomendable es ser vegetariano? A nivel de salud, tienen muchos resultados de salud las dietas que tienen más predominancia de proteína vegetal. La decisión de ser vegetariano o vegano depende de cada una de las personas. Yo soy vegano. Yo en mi caso. ¿Una dieta vegana no tiene carencias? Una dieta puede tener carencias siendo vegana o siendo convencional. Cuando construimos una dieta vegetariana en consulta, lo que sí que tenemos que tener también en cuenta es que hay que suplementarla en vitamina B12. Antineurítica. Sí, porque la B12 lo que previene es problemas neurológicos, y también lo damos en personas mayores. De hecho, cada vez estamos teniendo más datos que a partir de los 60 años quizás deberíamos barajar esa suplementación de B12. Pues yo la tengo que tomar ya. Barajarlo. No es obligatorio. Tú ya la estás tomando, ¿no? Sin haber preguntado. Ya la estoy tomando ahorita. ¿Te has planteado alguna vez lo de hacerte vegano? No, vegano no. A veces he fantaseado con la idea de la cosa vegetariana. Pero como mera fantasía, ¿eh? Porque también tienes, o sea, eso no tienes que hacer, en fin, con una persona especializada, porque tienes que tomar las proteínas de las legumbres. Tienes que saber el número de legumbres que tienes que tomar para, en fin, te puedes, o sea, si lo haces por tu cuenta, pero te das cuenta cómo se va acentuando a medida que vamos hablando y que nuestro nutricionista se revela como vegano y tal, cómo vamos cayendo más en la idea de que la comida es una medicina. O sea, parece que estamos más en una farmacia, ¿no? que en un supermercado de un país, en fin, que tiene 200 variedades de queso, 200 variedades de leche, 200 variedades. Es decir, que a mí no deja de llamarme la atención que cada vez que oigo incluso la palabra nutrición, que se ha puesto los nutricionistas, yo no sé si los nutricionistas son, ese término también es relativamente moderno, ¿no? Yo siempre recuerdo que mis suegros comían, porque cuando vivían, yo convivía mucho con ellos cuando estábamos aquí en Asturias, por ejemplo, ¿no? Y ellos comían mucho de cuchara, pero no sabían nada de nutrición.
no tenían ni idea de nutrición, pero tomaban muchísimas más legumbres que nosotros. Y seguramente utilizaban la comida realmente como una medicina, sin ser consciente de ello, pero al mismo tiempo como una cuestión muy emocional y muy que pertenecía a su historia, porque estaban utilizando recetas ancestrales de sus abuelos, de sus padres. Es decir, que hay algo, no sé si observas que en este paseo nuestro por aquí hay algo de frialdad en nuestra conversación, ¿no? Yo intento a veces meter un poco pero hay algo de frialdad en el sentido de tratar la alimentación como algo meramente técnico, ¿no? Como se engrasa el coche, ¿no? Mire usted, es mejor este aceite que este otro, ¿no? O es mejor que usted eche gasolina de 95 octanos, mejor que un poco, pues algo así, ¿no? Cuando te ponen, por ejemplo, esto, sofrito casero, ¿qué tiene de casero? Casero es una de estas Cuando te ponen caldo natural. Significan muy, muy, muy poco. Es simplemente un alegato que nos quiere evocar la naturalidad. Y el mundo conserva, vamos a ver, tú que eres consumidor de garbanzos, ¿los compras de bote o los cueces tú? La legumbre en bote es una genial alternativa. Es bueno. Sí. Entonces, si nos vamos a la pocha entera, vemos que dentro de sus ingredientes va a tener seguro legumbre, agua y sal. O como mucho tendrá algún antioxidante. De hecho, vamos a revisarlo, miramos el etiquetado y vemos por aquí que tiene alubias, agua, sal y antioxidante. Vamos, lo he clavado, ¿eh? Como si lo hubiera visto. Y mirad, aquí estaríamos hablando ya de un plato preparado, ¿eh? Pues vemos que tiene alubia, que lleva la fritada de tomate, pero que utilizan cebolla y aceite de girasol y azúcar. Claro, pero es que tú vienes de compra y te pones a leer todas las etiquetas y te puedes hacer la excursión del día al supermercado. Pero aquí ya estamos aprendiendo unas directrices generales, ¿no? Si estás leyendo muchas etiquetas, eso es que quizás estás en los pasillos equivocados. Bueno. Mira, vamos a llevar a Aitor a la zona de carnes, no porque él sea vegano. Por la zona en la que venden, no, cortan. Hola. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí en la carnicería? Yo 10 años, hago justo ahora, sí. ¿Y en 10 años has notado si hay un descenso en el consumo de carne? No es un descenso, es más un cambio de tendencia. A ver, ahora la gente se fija mucho en la procedencia del producto, el etiquetado lo miran más que hace años, cosas más sanas. ¿Qué parte de la carne que tenemos aquí es más sana? Cosas con poca grasa, como el chico, por ejemplo, para gente mayor, terneras blancas. Y a ver, pues pavo, pollo, eso siempre se demanda. ¿Es más sana la ternera blanca, por ejemplo, que la ternera roja? Siempre que nos vayamos a una carne que tenga menos cantidad de mioglobina, que sea menos carne roja, va a tener menor perjuicio para la salud. Y en este sentido, bueno, pues la ternera blanca que se llama, ¿no? Que es a un tipo de ternera que se le genera la anemia para que no esté tan rojita la carne, pues sería menos perjudicial. ¿Estás de acuerdo con lo que decía el carnicero, que ahora la gente se cuida más? Lo que estamos percibiendo es que hay una separación de dos modelos de vida. Es decir, la gente sí que se está preocupando por los orígenes, se está preocupando por las calidades, pero luego tenemos una parte más invisible de sociedad que se preocupa más por la parte económica y que esas familias muchas veces si escogen productos cárnicos bajan la categoría y se van más bien a las salchichas, se van a los nuggets y se van a los cárnicos de menor calidad. Vale, llegamos a la leche, pues ya no es solo semidesnatada, desnatada o entera, ahora ya con calcio, sin lactosa. Una de sus puntas de lanza de marketing ha sido ofrecer la leche o el yogur para cada miembro de la familia. Claro, son personalizadas. Personalizadas e incluso cuando la diferencia nutricional es mínima. Hablamos de 3 gramos de grasa, 1,5 gramos de grasa, 0 gramos de grasa. La diferencia que hay entre desnatada, semidesnatada y entera. Es mínimo, pero a nivel cultural se han generado como muchísimas diferencias. O sea, todo el mundo tiene un yogur destinado, como todo el mundo tiene un libro destinado, ¿no? Luego además... Se tienen que encontrar. En la familia de las leches, lo que ha irrumpido mucho en la última década han sido las bebidas vegetales. La leche de soja y todas esas cosas. Leche de soja, que no es de leche arroz, en realidad. de avena. En un telediario me parece que vi que son agua
con azúcar por un tubo. Claro, pero es que la leche es también un 90% agua. Mirad, vamos a hacer la comparativa. Vamos a coger una de soja, porque la que más se parece a la leche de vaca es la bebida de soja. Mirad, aquí tenemos una. De soja normal, con calcio, ¿vale? Para que sean iguales. Vemos proteínas 3,1, proteínas 3,1. Nos vamos aquí, hidratos de carbono 1,9, hidratos 4,6. Es decir, un poquito más la leche porque lleva la lactosa. Y he cogido una que no tiene azúcar añadido. No, Compres... pero es que decían que tenía muchísimo azúcar. Claro, pero aquí vemos, por ejemplo, que hemos cogido una que no tiene azúcar. Ahora, si te vas a tomar la sabor capuchino, la sabor chocolate, claro que va a estar con azúcar. En el caso de la leche, no está justificado irte a la leche desnatada. Es que después de escuchar estas conversaciones, Juanjo, me da ya miedo ir a hacer la compra, porque es verdad que parece que vas a una parafarmacia de estas, ¿no? Donde Sí. hay que mirar. Sí, yo creo que tenemos que desmigarnos un poco, o sea, que saber algo de nutrición y está bien, o que nos sienta bien o que está mal, pero no exagerarnos, porque es que nos convertimos en farmacéuticos de nosotros mismos, ¿no? El guión de tu vida se convierte en una película de terror, un drama. Claro. Al final. ¿Cuál es tu yogur asignado, por cierto? Esto es, claro, ¿cuál es? Ahora yo ya dudo si es el kefir, si es el yogur austríaco, digo, el yogur griego. He dicho yogur austríaco por lo de la mochila austríaca, que se me ha cruzado. Oye, que la semana que viene hacemos algo especial con un grupo de amigos, así que esta es la última vez. Disfruta mucho del verano, Juanjo, descansa y hace, descanso activo, como lo llamas tú, ¿no? Mucho paseo y mucha lectura. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Pues Aitor, muchas gracias por el recorrido. Muchas gracias, ha sido un placer acompañaros y voy a hacer como vosotros. Yo creo que haré compra online porque ya, después de ver de toda esta vuelta, mejor ojear y ahora voy a pedir desde casa. Y ahora online, que te lo llevan. Es un vago, en realidad es un perezoso. Es vagano. Es un vagano, sí. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Te informamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.